Un pionero del rock, impulsor de géneros románticos que influyeron en artistas como José José y Luis Miguel, vivió una carrera llena de gloria y tragedia. A pesar de su éxito, se vio envuelto en conflictos que marcaron su vida, hasta llegar a recibir múltiples impactos que lo dejaron por muerto y, más tarde, en coma. Trágicamente, falleció en un estado vegetativo. Pero antes de continuar con esta desgarradora historia, no olvides darle like para mantener viva la memoria de nuestras leyendas. Desde joven, se dio cuenta de las dificultades económicas que su familia enfrentaba. A diferencia de muchos niños de su edad, no pasaba su tiempo jugando. En lugar de ello, buscaba maneras de aportar al sustento familiar. Realizaba mandados, compraba tortillas, tiraba la basura y se encargaba de cualquier tarea que le permitiera ganar algo de dinero. Siempre entregaba lo que ganaba a su madre, demostrando una responsabilidad inusual para alguien tan joven. La música siempre fue una constante en su vida. Junto a sus hermanos, disfrutaba cantar en sus ratos libres. Además, solía jugar a ser locutor de radio, imitando las voces y estilos que escuchaba en las emisoras locales. A los 13 años, junto a su familia, decidió mudarse a Colima, buscando mejores oportunidades. Rentaron una pequeña casa y continuaron con su pasión por la música, formando un trío inspirado en grupos como Los Panchos y Los Dandys. Tocaban en restaurantes y en las calles para ganarse la vida. Él era el vocalista principal y su voz comenzó a destacarse por su potencia y afinación. A medida que crecía, notó que su voz se volvía más grave y profunda. A los 17 años, decidió darle al trío una identidad propia. Aunque inicialmente pensaron en la música mariachi, finalmente optaron por el rock and roll, inspirado por el auge de este género en Estados Unidos, con artistas como Elvis Presley. Así nació el grupo Los Gibson Boys, en honor a las guitarras Gibson, adoptando una imagen rebelde. Sin embargo, las disqueras locales en Jalisco no veían el rock como un género comercialmente viable, lo que les dificultó dar el siguiente paso. Manolo, quien trabajaba como locutor en Guadalajara, grabó un demo en los estudios del canal en el que laboraba y lo envió a diversas disqueras de la Ciudad de México. La disquera Art, bajo la dirección de Guillermo Acosta, mostró interés y les ofreció una audición en la capital. Tras una exitosa presentación, firmaron un contrato, pero lo hicieron sin leerlo detenidamente. Así, en 1961, grabaron su primer disco. A pesar de las dificultades para promocionar su música, las estaciones de radio mostraban resistencia a programar sus canciones, y la industria era reacia a apoyar a grupos fuera de la capital. Manolo, con experiencia en la radio, notó que no se estaba promoviendo adecuadamente su música. A pesar de tener la posibilidad de programar sus canciones, decidió no hacerlo sin la autorización oficial, buscando mantener la integridad profesional. Su carrera comenzó a despegar cuando participaron en un festival de rock en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Aunque al principio temían una mala recepción, especialmente después de que otros grupos recibieran críticas, pronto se dieron cuenta de que su música tenía potencial y podían conquistar al público capitalino. Sin embargo, la disquera consideró que su imagen no cumplía con los estándares físicos que se esperaban para el género, pero él insistió en que su talento y su voz eran suficientes para triunfar. Finalmente, la disquera aceptó que continuara como solista. Se separó de los Gibson Boys, pero les prometió que los apoyaría en el futuro. Como artista en solitario, exploró diversos géneros musicales, no solo el rock. También incursionó en la música ranchera y el bolero, grabando canciones como Ay amor, ya no me quieras tanto y Llamarada. Esta última, originaria de Colombia, fue adaptada al estilo mexicano por él, convirtiéndose en uno de sus grandes éxitos. También interpretó temas como En un rincón del alma y Speedy González, ampliando su repertorio y consolidando su carrera. Sin embargo, en su vida personal, enfrentó serios problemas matrimoniales. Tuvo 3 hijos, y su relación con su esposa era conflictiva, llena de discusiones y confrontaciones. Estos problemas personales comenzaron a afectar su vida profesional.
Una noche, después de una presentación en el cabaret El Millón de Dólares, su esposa irrumpió en el lugar y lo confrontó de manera agresiva. Este episodio fue solo el comienzo de una serie de dificultades que marcaron su vida personal y profesional. De acuerdo con los testimonios, llegó a amenazarlo con un arma, lo que originó un enfrentamiento público. Este suceso fue difundido entre sus colegas, generando alarma sobre su seguridad. Poco después, el punto más crítico llegó cuando sufrió un ataque que casi pone en peligro su vida. Mientras caminaba por una calle en la Ciudad de México, fue abordado por un desconocido, quien lo baleó en varias ocasiones, dejándolo severamente lesionado. Fue llevado de urgencia a un hospital, donde los médicos intentaron salvarle la vida. La noticia del asalto se corrió rápidamente y, en un principio, algunos medios llegaron a informar erróneamente sobre su fallecimiento. Las circunstancias del ataque fueron objeto de numerosas especulaciones, debido al reciente enfrentamiento con su esposa en el cabaret El Millón de Dólares y los antecedentes de problemas maritales. Surgieron rumores insinuando una posible implicación de ella en el ataque. Sin embargo, las autoridades no presentaron evidencia concluyente al respecto. La investigación policial no arrojó resultados definitivos sobre el autor o los motivos detrás del intento de homicidio, por lo que el caso permaneció sin resolverse. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir al asalto, aunque su salud quedó comprometida. Las autoridades investigaron el incidente, pero no se dieron detalles específicos sobre los resultados de dicha indagatoria. Las especulaciones sobre el autor del ataque fueron diversas, y el caso siguió sin esclarecerse públicamente. Años después, se reveló que mantenía una estrecha relación con Arturo el Negro Durazo, quien no solo le proporcionaba acceso a armas de fuego, sino que también le facilitaba privilegios y conexiones influyentes. Tras su recuperación, decidió hacer cambios importantes en su vida. Dejó de conducir para reducir el estrés y buscó llevar una vida más tranquila. Continuó con su carrera musical, aunque con menor intensidad que antes, y se centró en su familia y en proyectos que le permitieran encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. En el año 2000, comenzó a experimentar problemas de salud, sintiendo adormecimiento en su rostro y otros síntomas preocupantes. A pesar de que sus hijos insistieron en que buscara atención médica, él minimizó los síntomas, creyendo que no eran graves. Continuó con su rutina diaria sin prestar atención a las señales de alerta. En octubre de 2000, después de un día largo, decidió descansar, pero esa noche, sin saberlo, adoptó una mala postura al dormir, torciendo su cuello de manera incómoda durante horas. Esta posición obstruyó el flujo sanguíneo hacia su cerebro, lo que desencadenó un derrame cerebral mientras dormía. Cuando su familia lo encontró a la mañana siguiente, lo llevaron de inmediato al Hospital Santa Elena, donde fue ingresado en estado de coma. A pesar de los esfuerzos médicos y del constante apoyo de su familia, que intentó estimularlo con su música favorita, no mostró señales claras de mejoría. En una ocasión, una ligera reacción corporal dio falsas esperanzas a sus seres queridos, pero los médicos explicaron rápidamente que solo eran reflejos involuntarios. Finalmente, quedó en estado vegetativo, con pocas probabilidades de recuperación, marcando el doloroso desenlace de un suceso tan aparentemente común como dormir en una mala posición. El 30 de octubre de 2000, Manolo Muñoz falleció a la edad de 60 años. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su muerte fue lamentada por colegas y admiradores, quienes reconocieron su contribución a la música mexicana. A lo largo de su carrera, dejó una huella significativa en la industria musical, siendo uno de los pioneros del rock and roll en México y contribuyendo al desarrollo del género en el país. Su versatilidad le permitió incursionar en otros estilos, como el mariachi y el bolero. Manolo Muñoz, con su inconfundible estilo y voz, trascendió las barreras de los géneros musicales, convirtiéndose en un referente no solo en el rock, sino también en otros ritmos tradicionales de la música mexicana.
Su habilidad para mezclar el rock con el mariachi, el bolero y otros géneros lo hizo único en su tipo, y su legado sigue siendo recordado con cariño y admiración en cada rincón de México. A pesar de los retos personales y las tragedias que marcó su vida, como el atentado y su lucha contra la enfermedad, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de su país. En su carrera, Manolo supo cómo manejar las presiones de la fama y la controversia. Si bien su vida estuvo marcada por eventos dramáticos y difíciles de superar, su profesionalismo y dedicación al arte nunca flaquearon. Fue testigo del nacimiento y la evolución de la escena musical mexicana, donde su influencia fue decisiva para el rumbo que tomó el rock en su país. Se convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes que, como él, soñaban con dejar su huella en la música. Su legado no solo abarca la música, sino también la forma en que vivió su vida, de manera intensa, con un amor profundo por su carrera y su familia. Después de los incidentes más críticos que vivió, como el atentado y los problemas de salud que afectaron su calidad de vida, Manolo tomó la decisión de alejarse un poco del escenario, buscando serenidad y un mayor enfoque en su bienestar personal. Los años posteriores a su muerte estuvieron marcados por una reflexión colectiva sobre la importancia de Manolo Muñoz en la historia del rock mexicano. Sus éxitos siguen sonando y su música perdura, trascendiendo las generaciones. Artistas jóvenes siguen tomando su figura como fuente de inspiración, mientras que los que lo vivieron de cerca lo recuerdan con admiración, recordando sus grandes contribuciones a la música nacional. Su fallecimiento, aunque trágico, consolidó su lugar en el panteón de los grandes artistas de México. Cada año, en el aniversario de su partida, sus seguidores se reúnen para rendirle homenaje, celebrando su legado musical y su carácter indomable. La figura de Manolo Muñoz continúa siendo un símbolo de lucha, de pasión por la música, y de cómo, a pesar de los obstáculos de la vida, uno puede seguir dejando una marca indeleble en el mundo. El impacto de Manolo Muñoz en la música mexicana se sigue sintiendo hoy en día. Su habilidad para fusionar géneros como el rock y la música tradicional mexicana dejó una huella profunda en la industria. Su voz, única y poderosa, sigue siendo una de las más recordadas y admiradas en la historia del rock nacional. Cada una de sus canciones, desde sus primeros éxitos hasta los temas más recientes en su carrera, siguen siendo parte del repertorio esencial de la música mexicana. Lo que más sorprendía de Manolo era su capacidad para evolucionar con los tiempos. A pesar de haber comenzado su carrera en un contexto musical donde el rock and roll apenas comenzaba a consolidarse en México, él siempre supo adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Esto lo convirtió en un artista visionario, capaz de conectar con diferentes generaciones, manteniendo su relevancia a lo largo de los años. Muchos músicos de su época, al igual que los artistas contemporáneos, se han inspirado en su trabajo, y su influencia se puede ver en las nuevas generaciones que siguen llevando su legado. Además de su aportación a la música, Manolo fue un verdadero embajador de la cultura mexicana. Sus canciones no solo reflejaban las tendencias musicales de su tiempo, sino también los sentimientos y las historias del pueblo mexicano. A través de sus letras, compartió con el mundo las luchas, los sueños y las pasiones del pueblo, algo que lo hizo aún más querido y respetado. Por ello, la música de Manolo no solo sigue viva en los escenarios, sino que también forma parte de la identidad cultural de México. Al igual que otros grandes artistas, la vida de Manolo estuvo llena de retos, desde la pobreza de su infancia hasta los problemas familiares y las tragedias personales que sufrió a lo largo de su vida. Sin embargo, fue en esos momentos de adversidad donde se forjó su carácter y determinación. En lugar de rendirse ante las dificultades, Manolo las usó como trampolines para salir adelante. Su actitud resiliente es una de las lecciones más valiosas que dejó a sus seguidores, especialmente a aquellos que, al igual que él, atravesaban momentos difíciles en sus vidas. La memoria de Manolo Muñoz vive en los corazones de sus seguidores, en los homenajes anuales que se realizan en su honor,
y en los recuerdos de sus compañeros de la industria que lo conocieron. Los músicos que compartieron escenario con él o lo admiraron desde lejos siempre destacaron su profesionalismo, su amor por la música y su generosidad. Manolo no solo fue un artista destacado, sino también una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, un amigo leal y un ser humano ejemplar. El impacto de Manolo Muñoz trasciende generaciones. A pesar de que su vida se apagó de manera prematura, su legado sigue vivo. La música mexicana le debe mucho, y su influencia permanece como un recordatorio de lo que significa ser un verdadero pionero en el mundo de la música. El rock mexicano no sería lo mismo sin Manolo Muñoz, y su legado seguirá siendo una fuente de inspiración para los artistas de hoy y del futuro. Manolo Muñoz no solo fue un icono musical, sino también una figura que simbolizaba la lucha constante por alcanzar los sueños, aun cuando las circunstancias se presentaban como obstáculos insuperables. Su historia es un testimonio de que el arte puede surgir en los momentos más oscuros y puede ser la luz que guía a otros hacia su propio camino de éxito. Desde su niñez en situaciones complicadas hasta su consagración como uno de los más grandes exponentes del rock mexicano, su vida estuvo llena de contrastes, pero siempre con la música como un punto de referencia y esperanza. Una de las características que más lo definían era su capacidad para experimentar y probar nuevos sonidos, desafiando las convenciones de la época. Su voz, cargada de emoción, no solo destacaba en el género del rock, sino que también se adaptaba perfectamente a otros estilos, como la balada, el mariachi e incluso el bolero. Esta flexibilidad fue parte de lo que hizo que su música siguiera siendo relevante durante tantas décadas. Mientras otros artistas se quedaban atrapados en el mismo estilo, Manolo se atrevió a reinventarse, lo cual le permitió continuar conquistando corazones de nuevas generaciones. La evolución de su carrera también estuvo marcada por su valentía para enfrentarse a los tabúes y estigmas sociales. En una época en la que los músicos no siempre tenían la libertad de expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor a represalias, Manolo siempre fue un hombre audaz, dispuesto a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias y emociones. A través de su música, sus letras se convirtieron en una forma de comunicación directa con su audiencia, a quienes no solo deleitaba con su talento, sino que también los inspiraba a ser fieles a sí mismos y a no rendirse ante las adversidades. El legado de Manolo no solo está en sus discos y canciones, sino también en las generaciones de artistas que crecieron escuchándolo. Muchos músicos lo consideran un maestro, alguien que abrió caminos para que el rock mexicano fuera escuchado en todo el país e incluso en otras partes del mundo. Si bien el rock siempre estuvo vinculado a las contraculturas y a los movimientos juveniles, Manolo logró hacer que el género fuera accesible para todos, fusionándolo con la música popular mexicana de una manera que pocos artistas lograron. En cada escenario donde actuó, Manolo Muñoz no solo dio su voz, sino también su alma. Se entregaba completamente a cada presentación, creando una conexión única con su público, que lo admiraba tanto por su talento como por su humanidad. La energía que emanaba en sus conciertos era una de las principales razones por las cuales sus seguidores no solo lo consideraban un artista, sino un amigo, alguien con quien compartían sus alegrías y tristezas a través de sus canciones. Fue esta cercanía con su público lo que cimentó su estatus como una leyenda de la música. Incluso después de su muerte, Manolo Muñoz sigue siendo un referente para quienes sueñan con dejar una huella en el mundo de la música. Su vida demuestra que, a pesar de los retos y las tragedias, el arte tiene la capacidad de trascender la muerte. Hoy en día, su nombre es sinónimo de perseverancia, de lucha y de amor por la música, y su historia sigue inspirando a aquellos que lo conocen, lo recuerdan y lo admiran. El impacto de Manolo Muñoz en la música mexicana va más allá de sus logros artísticos. Su vida refleja la importancia de seguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. Él demostró que, a través de la música,
podemos comunicar lo que a veces no se puede decir con palabras. Con sus canciones, Manolo dejó un legado que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo tan relevante y vibrante como cuando comenzó su carrera. Manolo Muñoz dejó una marca imborrable en la música mexicana, un legado que se extiende más allá de las notas y las melodías que interpretaba. Su vida, llena de altos y bajos, se convirtió en un reflejo de las luchas personales y artísticas que muchos enfrentan en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo. En su caso, la música fue mucho más que una carrera. Fue una forma de vivir, de expresarse y quizás de sanar las heridas de su propia vida. Cada acorde que tocaba no solo resonaba en los oídos de su público, sino también en sus corazones. Su capacidad para conectar con las emociones humanas a través de sus interpretaciones se convirtió en su sello distintivo. No importaba si estaba interpretando un bolero suave o una pieza más intensa de rock, su interpretación era siempre auténtica, llena de pasión y de una energía inconfundible que cautivaba a quien lo escuchara. El impacto de Manolo Muñoz en su país no fue solo musical, sino también social. A través de su trabajo, desafió las normas y convenciones de la época, mostrándose como un hombre libre, dispuesto a expresar su visión del mundo sin temor a las críticas. En un país como México, donde los artistas a menudo se enfrentan a la censura y las presiones sociales, Manolo logró mantenerse fiel a su esencia. Su música representó la libertad y la rebeldía de una generación que buscaba ser escuchada. Su valentía no solo se limitó a su carrera artística. En su vida personal, Manolo también enfrentó desafíos que pondrían a prueba a cualquiera. Sin embargo, siempre supo levantarse. La adversidad lo fortaleció, y fue esa resiliencia lo que le permitió seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo obstáculo, Manolo se levantaba con más determinación, sin perder su humildad y sin renunciar a su pasión por la música. Además de su talento musical, Manolo Muñoz fue un hombre profundamente agradecido con su público. Nunca perdió de vista el hecho de que su éxito dependía de la gente que lo apoyaba. A lo largo de su carrera, siempre manifestó un profundo respeto por sus seguidores, quienes fueron parte fundamental de su evolución artística. A través de sus conciertos y presentaciones, estableció un vínculo directo con ellos, haciendo de cada show una experiencia compartida, un momento en el que artista y público se fusionaban en una sola voz. Con el paso de los años, a pesar de los problemas de salud que le marcaron la vida, Manolo nunca dejó de ser un referente de dedicación y pasión. Su decisión de seguir adelante, incluso después de haber enfrentado los momentos más oscuros de su vida, es un testimonio del amor que sentía por su arte y por la música. En cada etapa de su vida, se reinventaba, se adaptaba, pero nunca perdía la esencia de lo que lo había hecho grande: su entrega total a su público y a su música. La noticia de su fallecimiento fue un golpe duro para sus seres queridos, para su público y para la industria musical en general. Aunque su vida se apagó en un momento inesperado, su legado sigue vivo. Cada vez que se escucha una de sus canciones, cada vez que alguien recuerda su nombre, la memoria de Manolo Muñoz revive, y con ella, la inspiración para seguir luchando por lo que uno ama. En la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando su música, Manolo Muñoz es más que un cantante. Es un símbolo de resistencia, de esfuerzo y de dedicación. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos, pero que el arte tiene el poder de trascender esas dificultades, de elevarnos por encima de los problemas cotidianos y de dejarnos un mensaje de esperanza. Su legado continúa siendo un faro para los jóvenes artistas que siguen su ejemplo, recordándoles que el éxito no llega sin sacrificios y desafíos. La vida de Manolo Muñoz es un testimonio de que, a pesar de los momentos oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Cada paso que dio en su carrera fue una prueba de su amor por la música y su respeto por la vida misma.
Es importante recordar que más allá de los éxitos en su carrera, Manolo Muñoz fue un hombre que, al igual que todos, tuvo que lidiar con las dificultades personales, familiares y de salud. Su lucha, no solo en el escenario, sino también en su vida personal, lo convirtió en un ser humano aún más cercano y auténtico para aquellos que lo conocieron o lo admiraron. Manolo se enfrentó a la fama con humildad, algo que es poco común en la industria del entretenimiento. No se dejó llevar por los excesos ni por las presiones externas. A lo largo de su carrera, nunca dejó que el éxito le cambiara la esencia de lo que era, y por eso sigue siendo una figura querida por muchos. Su vida es un recordatorio de que la fama y el reconocimiento no son lo más importante. Lo verdaderamente valioso es mantenerse fiel a uno mismo y a las personas que te rodean. En los recuerdos de quienes lo conocieron, Manolo Muñoz es visto como una persona con un corazón generoso, siempre dispuesto a compartir su música y su tiempo. En los escenarios, su presencia era imponente, y cada uno de sus conciertos era una experiencia única. La conexión con su audiencia era profunda, casi mágica, como si cada uno de sus seguidores pudiera sentir lo que él transmitía con cada nota. Su familia, que fue su mayor apoyo a lo largo de los años, siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles. La relación con ellos fue de mucho amor y respeto, y fueron quienes lo ayudaron a mantenerse firme incluso cuando la enfermedad y las tragedias personales golpearon su vida. Ellos, junto con su música, fueron el ancla que lo mantuvo en pie hasta el final. A pesar de los últimos días de su vida, cuando su salud se vio gravemente afectada por el derrame cerebral, la comunidad musical y sus fans nunca dejaron de recordar la grandeza de su legado. Incluso en sus últimos momentos, su música seguía siendo una fuente de consuelo y esperanza para quienes lo seguían. La fuerza con la que enfrentó la adversidad sigue siendo un ejemplo de valentía y perseverancia para todos. La partida de Manolo Muñoz dejó un vacío en la música mexicana, pero también dejó una enseñanza invaluable. El arte es un reflejo de la vida misma, y como tal, está lleno de altibajos, pero siempre nos lleva hacia adelante. Su legado no se limita a sus canciones, va más allá, influyendo en aquellos que siguen su ejemplo y en aquellos que aún recuerdan su voz y su mensaje. La historia de Manolo Muñoz, aunque marcada por dificultades, es una celebración de la vida, el arte y la capacidad humana para superar los obstáculos. A lo largo de los años, el recuerdo de Manolo Muñoz se ha mantenido vivo en la memoria colectiva de México. Su nombre sigue siendo pronunciado con admiración y respeto, especialmente por aquellos que tuvieron el privilegio de verlo en vivo o escuchar sus discos en su apogeo. La música que dejó atrás no solo forma parte del legado cultural del país, sino que también ha influido en muchos artistas de diferentes generaciones, quienes lo consideran una fuente de inspiración y un referente en la industria. Su carrera musical fue tan diversa como profunda, desde el rock and roll que marcó su inicio, hasta el mariachi y el bolero que más tarde abrazó. Manolo Muñoz mostró su versatilidad, un atributo que pocos en su época pudieron igualar. Pocos artistas tienen la capacidad de navegar con tanta naturalidad entre géneros, pero él lo logró, fusionando su estilo único con cada sonido que interpretaba. Su voz, siempre potente y emocional, era capaz de transmitir una vasta gama de sentimientos, desde la alegría hasta la melancolía, dejando una huella imborrable en todos quienes lo escuchaban. Además de su innegable talento musical, Manolo Muñoz también fue conocido por su autenticidad y su cercanía con su público. Nunca intentó ser alguien que no era, y su sinceridad se reflejaba no solo en su música, sino también en su trato con las personas. A pesar de la fama que alcanzó, siempre se mostró accesible, una cualidad que le ganó el cariño de sus seguidores y colegas. Es sabido que, durante sus conciertos, se tomaba el tiempo para interactuar con su audiencia, agradeciéndoles su apoyo y compartiendo momentos de complicidad que hacían que cada show fuera una experiencia única.
En cada rincón del país, su música sigue sonando, un testimonio de su grandeza. Los jóvenes que lo descubren hoy a través de sus canciones no solo se enfrentan a una historia musical rica, sino también a un ejemplo de dedicación, pasión y resiliencia. La música de Manolo Muñoz no solo forma parte del pasado, sigue siendo parte del presente y del futuro de la música mexicana, un legado que nunca será olvidado.